CAF está constituido por personas que trabajan en el conocimiento de sí mismas y en la búsqueda de la libertad interior que entrega la expansión de la conciencia. Este trabajo se realiza en la vida diaria con herramientas tales como la meditación, la reflexión y el estudio de enseñanzas que forman parte de la tradición espiritual de la humanidad, buscando valores que ayuden a expandir la capacidad de amar. Muy buenas noches, bienvenidos todos a esta actividad de diálogos con sentido y esperanza. Nos alegra mucho contar con su presencia hoy y damos inicio informando un poquito sobre esta actividad. Está auspiciada por la Corporación Obras de CAF de Chile. CAF es un camino de desenvolvimiento espiritual. Nuestra manera de participar en el mundo es llegar a ser el cambio que queremos ver en nuestro entorno. CAF fue fundada en 1937 por don Santiago Bovicio en Argentina. Ahora sí, entonces, damos paso a la actividad de hoy. Nos acompaña nuestra querida compañera de camino, Alicia Broño. Alicia vive en una comunidad de CAF hace 53 años en Córdoba, Argentina. Ha sido educadora y acompaña actualmente a algunas personas a transitar el camino del desenvolvimiento espiritual y del desarrollo humano, tanto en el ámbito de CAF como también por fuera de CAF. Su presentación de hoy se titula Confiar nos conduce a la esperanza. Entonces, Alicia, bienvenida, muchísimas gracias por acompañarnos y adelante. Muchas gracias, buenas noches, gracias por invitarme, es un placer estar acá con todos ustedes. Mi presentación se llama Confiar conduce a la esperanza. Podríamos también volverla una pregunta. ¿Confiar conduce a la esperanza? Nadia era una niña de 6 años en un pueblo costero de la Patagonia, Argentina. Empezó a ir a la escuela. La maestra cuenta que Nadia a todo contestaba, no sabo. Aritmética, lengua, todo era resistente para ella. Sus respuestas eran, no sabo. Un día dejó de ir a la escuela, ya no fue más. Entonces la maestra fue a ver dónde vivía y lo primero que vio era que Nadia, con sus hermanitos, se tiraba desde las rocas al mar. Otro día fue y la encontró haciendo hileras de caracoles en la arena. Entonces se acercó y le preguntó, ¿qué estás haciendo, Nadia? Decenas, le contestó. Y si pongo estos, son docenas. Yo acá sabo, allá no sabo. Nadia hoy es una maestra que enseña en distintos ámbitos, según las necesidades de aprendizaje de los niños y de las niñas. Hoy me voy a animar a dejar los libros de lado y a hablar de mi propia experiencia. Como les decía, voy a dejar los libros. Esto no, lo que voy a decir no está en los libros, está en mi experiencia, y voy a hablar de mi experiencia con confiar y con cultivar la esperanza. También les decía que esto puede ser una pregunta. ¿Confiar conduce a la esperanza?
Los relatos que voy a hacer son todos de circunstancias educativas, porque eso ha sido la mayor parte de mi vida, circunstancias de educación, circunstancias educativas. Y voy a hablar de mis enseñantes, quiénes fueron mis maestros en la confianza y en la esperanza. Esta es una hipótesis. Toda hipótesis tiene una zona de luz y una zona de sombra. La de luz es la que uno tiene ciertas certezas basadas en la experiencia. La de sombra son las que quedan por evidenciar, comprobar y todavía seguir indagando e investigando. Por eso lo presento como una hipótesis, como un borrador, y los invito a que me acompañen. Les presento a la primera enseñante que tuve de confiar y de esperanza. Año 1970, hace 55 años. Teresita tenía 6 años. Yo era una maestra rural en La Pampa, Argentina, mucha riqueza natural, mucha pobreza de recursos en las personas, tantos recursos materiales como anímicos, espirituales y culturales. Éramos 2 maestras para 45 niños, perdido en La Pampa, Argentina. Teresita era hija de una adolescente discapacitada que fue violada. La abuela se hizo cargo de todo, era jefa de familia, era sostén de la casa y criaba a sus 4 hijos adolescentes, además de Teresita. Teresita vino a la escuela, nuestro modelo era escuela activa, un modelo entre Montessori y Waldorf, o sea que todo se aprendía haciendo. Y me daba cuenta que Teresita aprendía porque escribía, sonreía, dibujaba, jugaba a la rayuela, a las rondas, plantaba las plantitas, las regaba, entendía todo, dibujaba, pero no hablaba. En el aula no hablaba, con la maestra no hablaba, con los compañeritos en el aula no hablaba. Los chicos decían que en el patio, que en las rondas, que en los juegos, Teresita hablaba. Yo me daba cuenta que sabía leer porque escribía y entendía todo, entendía todas las consignas, pero así pasó el año, todo el año sin hablar. No pudimos pasarla al próximo grado, así que quedó en suspenso. Pasaron los 3 meses del verano y Teresita volvió a la escuela y habló todo. Habló todo. Yo confiaba en Teresita, en la vida y en el aprendizaje. Teresita confiaba en la vida, en la escuela, en mí y en el aprendizaje. Porque el proceso de aprendizaje no es información, es más que información, es un proceso vincular, es un vínculo, es una relación. Y en la vida no solo del planeta, en la vida de las personas, sino en la vida del universo, todo es relación. Y los seres humanos crecemos y nos desarrollamos a través de la relación, de estar en la red de relaciones. El aprendizaje es un proceso del desenvolvimiento humano. Es una relación que se desarrolla.
es más que lo meramente cotidiano. Lo cotidiano, digamos que es el humus, la tierra fértil donde sembramos la semilla del sentido. Porque de esto que vamos a hablar, de confiar que conduce a la esperanza, está en el orden del sentido de la vida, de algo que nos trasciende a todos, que trasciende los esfuerzos, que trasciende los resultados, que trasciende los aciertos y los desaciertos. Confiar, un verbo, un principio activo, conduce a la esperanza, un estado. Un verbo conduce a un sustantivo. Esperanza es un estado potencial. Entonces, un estado activo manifiesta un estado potencial y viceversa. Un estado en potencia es una posibilidad en espera. Sin embargo, no veo este proceso en la linealidad. Lo veo como un proceso en espiral. De modo que en la próxima vuelta de la espiral yo puedo encontrar una circunstancia parecida, pero ya no es la misma. Está integrada con otra experiencia, con otro elemento, con otra característica, con otra circunstancia que la modifica. Confiar, esa acción diaria, incesante, cotidiana, aumenta el potencial de la esperanza como estado y lo nutre también en la creatividad. Confiar nos libera de estar demasiado autocentrados, porque nos abre hacia el otro, al distinto, al diferente. Nos pone en relación con lo que no somos, con lo que es otro, con el otro realmente, con los otros. Confiar nos pone en el pulso de la vida con mayúscula, y de la misma manera que pulsamos el universo, contracción, expansión, conciencia, voluntad, fijación, expresión, acción, posibilidades, estado activo, estado potencial. Como decía antes, confiar está en el ámbito más allá de la experiencia, en un ámbito que podemos llamar provisoriamente trascendencia o lo trascendente. Está más allá de las simples prácticas y más allá de lo meramente cotidiano. Porque entonces, hace 55 años, como el caso de Teresita, yo me preguntaba, ¿qué hago acá en medio de la pampa, lejos de los psicólogos y de los pedagogos? ¿Cómo resuelvo esto? La esperanza, entonces, es idea-sentimiento de una realidad posible. Y el confiar es hacer que el proceso ocurra, es hacer que el proceso vaya adelante, que funcione. Por ejemplo, no espero un tiempo para sentarme a la mesa de la fraternidad. Ahora, en este instante, aquí, en este momento, me siento a la mesa de la fraternidad. Aquí, con ustedes. Este es el momento de la fraternidad. No espero un tiempo mejor, un tiempo que sea más expansivo, que tenga otro paisaje. No, es ahora. Por eso, lo que ayuda a confiar concretamente en la vida cotidiana son tres cosas: la colaboración, la reciprocidad
y la complementariedad. Vuelvo a repetir, esto no es solo cognitivo. Lo cognitivo es solo una parte. Esto es integral, es experiencia del ser todo. Hace 30 años atendimos un geriátrico aquí en el Valle de Calamuchita durante 11 años. Dentro de esos 11 años, 6 años hicimos talleres educativos con los abuelos, las abuelas, los niños, niñas y adolescentes del barrio cercano. ¿Por qué intentamos hacer esa experiencia? Porque vimos lo siguiente. Las personas mayores, los abuelos, las abuelas, que vienen a una institución, quedan sin vínculos, porque los vínculos familiares no es que se corten, pero ya no tienen la cotidianeidad que tenían cuando vivían juntos. Quedan en espacios largos a veces, muy largos otras veces, y entonces van quedando como aislados de los vínculos familiares. Los chicos y los adolescentes y las madres del barrio cercano tenían otra carencia, tenían muy pocos recursos culturales, materiales, anímicos. Entonces juntamos esas dos situaciones y se resolvió en la experiencia de 6 años a través de la colaboración, la reciprocidad y la complementariedad, una situación que se repite en la sociedad y que se sigue repitiendo aunque han pasado 30 años. Creo que ahora está peor. Reuníamos todos los días de la semana, inclusive los sábados, entre 60 y 65, entre abuelos, madres, niños, niñas, adolescentes y algunas personas también que venían a colaborar y ayudar. Hacíamos apoyo escolar, teatro, música, bailes, carpintería, costura, bordado y 1000 historias más, y las madres nos ayudaban con la merienda. Una vez una madre me dijo: gracias por dejarme venir a colaborar en la merienda. No, digo, la agradecida soy yo. Y ella me dice: en invierno esta es la única comida para mí, porque lo que hay para la noche se lo dejo a mis hijos. La armonía que había que se fue construyendo en la relación de todos con todos fue muy notable. Teníamos dos adolescentes sordomudas. Las abuelas que habían sido maestras o directoras de escuela ayudaban para integrarlas con el sistema de señas. Teníamos una mujer de 34 años con discapacidad mental. Las abuelas ayudaban para que ella se integrara en la costura o en otros trabajos que podía hacer. Los abuelos tenían dificultades de movilidad, de oído y de vista, pero cada uno contribuía con lo suyo y entre todos armábamos una gran comunidad. Ahí me di cuenta que hay 3 elementos en el desarrollo humano que hay que atender. Talento, todos tenemos un talento.
hay quien silba bien, hay quien hace un buen plato de comida, hay quien sabe bailar y muchos etcéteras. Pero descubrir y alentar el talento de otro es gran parte de lo que es el desarrollo de la relación humana. El segundo elemento es el sueño que cada uno de nosotros tiene, el sueño de libertad, el sueño de la fraternidad, el sueño de sentirme acogido, de pertenecer. Y el tercer elemento es la herida. A veces nacemos con la herida, otras veces la adquirimos a través de la experiencia de la vida. Estos tres elementos son considerados cuando se quiere desarrollar los vínculos, la relación entre las personas. Eso vimos a través de esta experiencia. La esperanza no es el resultado de un proceso cognitivo, está en el orden del sentido de la vida y del sentido que yo doy a mi vida. Un sentido que me trasciende porque va hacia lo que viene, hacia lo posible. Esa certeza de que la vida tiene un sentido, más allá de los resultados parciales de la vida corriente. Porque nosotros en el desarrollo de esos talleres no es que todo era aciertos, había aciertos y desaciertos, pero todos entraban dentro de un sentido de comunidad, de integración, de diversidad integral. Voy a poner esto en un contexto más grande todavía, porque aprender y proceso de aprendizaje es una cosa. Ahora lo voy a poner en el proceso de educar y educarse. Voy a tomar la palabra educar en dos sentidos etimológicos. Esto viene del latín, educare. Educare es cuidar, alimentar, nutrir. Pero educar también viene de otra palabra latina, ex docere, que es extraer de adentro, sacar del corazón. Por eso veo que las raíces de la esperanza están en algún lugar de lo trascendente que trasciende el mundo de la experiencia y es también la capacidad de trabajar por algo que es bueno, que es verdadero y no porque tenga un éxito garantido. Es por tener la certeza de que eso tiene sentido, más allá del resultado. Es intentar algo una y otra vez, es la fuerza de vivir y de insistir, aún más allá de la desesperanza, porque a veces las cosas no salen bien, porque tenemos límites, porque tenemos desaciertos y porque los paisajes cada día van cambiando, aún de los estados de ánimo. La esperanza acoge los imprevistos, acoge los acontecimientos inesperados y le da valor. De esa manera impulsa la creatividad para poder resolver lo que se ha presentado y no lo esperábamos. Es la que da nacimiento a lo nuevo. Ahora que digo la palabra nacimiento, la palabra nacimiento es muy importante, es potente, es resonadora. Porque el nacimiento produce mucho impacto en una familia, en la sociedad, en la comunidad, en el hospital, donde se produzca. Pero el nacimiento es también un hecho ontológico. ¿Qué quiero decir? Es el advenimiento
a la vida de un nuevo ser. Ese ser es un misterio. ¿Quién será este niño? ¿Quién será esta niña? ¿Cuál será su destino? ¿A qué vendrá? ¿Qué traerá de nuevo? Él va a poner, o ella va a poner su talento, su sueño y su herida en la vida. También va a poner su individualidad para enriquecer la vida de todos. El nacimiento entiendo que del yo pasamos al nosotros. Un nacimiento nos hace comunidad. La esperanza es un conocimiento en parte, pero es un compromiso activo. La esperanza se nutre de la escucha y del sosiego, de la serenidad, principalmente. Por eso la esperanza queda muy lejos del afán, del exitismo, de la ansiedad, del facilismo, del corto plazo. Confiar nos conduce a la esperanza porque nos lleva a realidades posibles a través de dos cosas: de sostener el sentido que le estoy dando a mi vida, que le doy a mi vida, que le quiero dar a mi vida, y de renovar los intentos. Renovar los intentos hace que todo pueda florecer y cada día pueda florecer de nuevo. Después del desacierto viene un acierto, después del acierto viene un desacierto. Pero ahí estoy, renovando los intentos. Por último, quiero compartirles una anécdota que muchos de ustedes conocerán, y es un diálogo entre Jorge Luis Borges y Facundo Cabral. Contaba Facundo Cabral que Borges le dijo: por lo que usted canta, Cabral, sospecho que usted tiene un Dios personal que le programa las primaveras y el cauce de los ríos. ¿Cómo me gustaría a mí tener un Dios así, de esa categoría? Alguien que cuide de mis noches y proteja mis días. Pero mi mente necia no permite que esa maravilla entre a mi corazón. Cuénteme algo más de ese Dios. Yo veo que la maravilla baja de la cabeza al corazón, sube del corazón a la cabeza y ocupa nuestro cuerpo, nuestra alma y nuestro espíritu. Nos habita. Y ese es mi sentido de espiritualidad. Eso es lo que he aprendido en mi experiencia, en confiar y en cultivar la esperanza. Gracias. Yo estoy conmovida con esta invitación que nos hace Alicia porque realmente es como un salto del loco del tarot que se lanza al vacío, porque la propuesta, según la entiendo, es tomar conciencia de que estamos en un mundo en donde todo es la inmediatez, el logro, el éxito, la competencia, la perfección, y le huimos a la realidad de esta vida que tiene luces y sombras, como nos dijo Alicia. Eh, Compartir desde la herida, desde lo que tengo y desde lo que no tengo, y digamos, salirnos de esa idealización de que el mundo tiene que ser
perfecto, que hay que esperar el momento perfecto, que hay que escoger a la gente perfecta, a los más idóneos y, y como dejar de lado la condición humana sin reconocer que todos somos vulnerables, que todos somos frágiles y que desde ahí, eso sería lo revolucionario, que es con eso y en ese momento de la hora, que es el momento preciso y propicio, desde ahí es de donde podemos construir realmente algo que sea trascendente, algo que nos ayude a todos, entre otras cosas, porque si uno comparte desde su herida, probablemente sana su herida. Y, y en ese participar, por ejemplo, la experiencia de los ancianos con los niños, con los padres de familia, cada quien dando lo suyo y lograr un tejido, una red que los sostuviera a todos, que a todos les aportara, que para todos fuera significativo, que tuvieran que comer y cómo entretenerse y aprender cosas desde un mundo humano, demasiado humano, ¿no? Desde las carencias, desde lo que hay en el momento de ahora. Eso me parece totalmente revolucionario porque este mundo va en contravía. Y sí, para eso se necesita conectar el espíritu, como dice Alicia al final. Esa dimensión trascendente, invisible, pues es indispensable para dar ese salto en contravía. Es como una acción de reversibilidad total frente a lo que este mundo nos propone actualmente. Breve. Bueno, realmente para mí fue muy conmovedora la exposición, pero hay un punto que quiero destacar porque lo encontré muy poderoso, que es eso de la mesa de la fraternidad. Porque yo creo que lo invita a uno a darse cuenta que ese ideal que uno anhela requiere del acto de creación, creativo, de, algunos dicen decretar, ¿no? Yo decreto que es esta la mesa hoy. No espero que mañana tome la forma perfecta en la cual sí va a ser esa fraternidad. Yo la estoy creando y en la medida que yo aporto eso y se produce esa reciprocidad que decía Alicia, estoy dando la oportunidad que otros sigan ese llamado y lo creamos ya. Me pareció muy lindo y creo que también se puede aplicar en el concepto de la paz. Esa paz que yo sueño la puedo crear ahora, aquí. Muchas gracias, muy interesante y inspiradora la exposición. Me gustaría si nos puede, Dama Alicia, hablar un poco más de cómo entender esto, de cómo la esperanza está en el sentido de la vida, en el sentido de comunidad y pertenencia y el mundo de la experiencia. Se lo voy a responder con el relato. Sabe que yo notaba que una vez que nosotros nos organizamos en estos talleres intergeneracionales, ningún niño se fastidiaba porque el abuelo no lo oía. ¿Me podés repetir? No lo oía. ¿Me podés repetir? Se lo repetía 10 veces hasta que el abuelo entendía. Hasta que pasados unos meses se entendían con señas, se entendían con gestos, se entendían con abrazos, se entendían escribiendo en un papel. Lo mismo las chicas, las dos muchachas adolescentes que eran sordomudas. Todas empezamos a aprender el lenguaje de señas porque era lo que ellas conocían y manejaban. Todos lo fuimos aprendiendo, la mayoría aprendía eso. Entonces, la esperanza no es algo que yo voy a encontrar al final de algún camino que no sé cuándo va a terminar. Es ahora, es ahora. Por eso tiene mucho que ver con la escucha, mucho que ver con el sosiego, con la serenidad, con conquistar serenidad. Está muy lejos del afán, de la rivalidad, de la competencia, queda lejos de eso. Nosotros
cuando hacíamos los talleres, nunca manejamos el tema de la competencia. Ay, qué lindo este dibujo, está mejor que este. Jamás eso. Porque las dos personas, otra persona y yo que diseñábamos los talleres y los coordinábamos, nos pusimos de acuerdo desde el principio en eso. La paz se conquista cuando nos ponemos lejos de la competencia, de la rivalidad, de estar siempre molestando al otro con su característica. Y se pone más cerca la paz cuando aceptamos al otro como es y lo dejamos ser. Y valoramos el bien común. Esta es otra cosa, valorar el bien común. Nosotros en 6 años nunca tuvimos un accidente, más que el derrame de las témperas, pero nunca tuvimos un accidente porque el clima era de armonía, de desarrollo de la relación, de paz, de concierto, de concertar. Entonces, las abuelas que hacían apoyo escolar, crochet, tejido de 2 agujas, costura, ellas hablaban con nosotros y manejábamos los mismos criterios. El trabajo anímico con uno mismo y con los otros es parte del desarrollo de la relación. Si yo me fastidio y me consiento mi fastidio, eso es lo que estoy sembrando. Entonces yo me fastidio, me voy a correr, a dar una vuelta, a algo, y vuelvo cuando estoy sereno. Si yo hago callar a alguien, no, esta es una pavada lo que estás diciendo, eso es lo que estoy sembrando. Por eso digo, la esperanza se basa en la escucha y en el sosiego, en la tranquilidad, en bajar la ansiedad. De ahí, porque la esperanza no se alcanza porque estemos ansiosos y hagamos, terminemos, pongamos, saquemos. No sé si lo podríamos hacer ahora. Yo no tengo edad tampoco para eso. Estoy cumpliendo 82 años dentro de un mes, pero en aquella época lo hacíamos. Por eso vi los dos ámbitos. El ámbito del aprendizaje es uno, el ámbito de educar y educarse es otro. Entonces, que en alguna medida lo que usted nos ha hablado, en parte me responde una pregunta que dice hoy en día, ¿a qué debo renunciar? Y junto con eso también anoté que renunciar también es abrazar, no es solamente dejar cosas, también es abrirse y abrazar nueva experiencia. Eso, Damalicia, muchas gracias. Gracias a usted. Uy, sí, qué belleza lo que dice Francisco, porque realmente la meta es el camino. Y este mundo nos dice que la meta es el final y es tal objetivo y hay que llegar allá y cuanto antes y todo se evalúa desde ese tal resultado. No, Alicia dijo, se aprende haciendo y la ganancia está es en el proceso, en el ir haciendo. Dice Francisco, renunciar a veces también es abrazar. Y eso yo no lo tenía, o sea, creo que nunca había podido verbalizar algo tan demoledor sobre la renuncia. Aceptar, escuchar y aceptar la vulnerabilidad propia y ajena. Sí, yo estoy bien conmovida con todo esto. Muchas gracias, Francisco y Hermoso Alicia, e Claudia. inspirador su relato, su descripción. Me inspira esto, la fuerza de vivir y de insistir, ¿no? La esperanza, la fuerza de vivir y de insistir. Esto de renovar los intentos. Qué maravilla, porque da cuenta de un proceso que pasa por todos los puntos, ¿no? Circular, en espiral, como usted dice, pasa por todos los puntos. Pasa por el desacierto, pasa por la aceptación,
pasa por el aprendizaje, pasa por la paciencia, pasa por la creatividad, pasa de nuevo por la inspiración y otra vez tengo energía. Eso de renovar los intentos. Me encantó, me lo llevo en el corazón como cada conversación con usted. La pregunta Gracias. es, Gracias. ¿cómo entra la voluntad en todo esto? Porque para lograr la esperanza, para sostener la esperanza, yo soy un experto en adversidad. Se ve que las resisto todas. Quería saber cómo podía ser, ¿no? Para lograr esta paz de la que usted habla. Porque hasta ahora trabajo la voluntad. No sé si trabajo la paz, la armonía. Y mire, voy a entrar en un tema muy de actualidad, pero que a veces se vuelve invisible, y es la fragmentación. Nosotros somos seres fragmentados, vivimos como fragmentos. Ahora soy un cuerpo, ahora soy un alma, ahora soy el espíritu puro, ahora soy la voluntad, ahora soy la conciencia. Pero en realidad entramos en conflicto porque somos una unidad. Y la unidad que somos se resiste a esa fragmentación, que nos hace sufrir, nos duele y finalmente nos enferma. Entonces, la voluntad cumple una parte, la parte cognitiva cumple otra parte, pero no está aparte en cajoncitos, está junto todo. Entonces, hay que conectar cuándo hacer, cuándo no hacer. Si estoy en un bote de remos, tengo que remar, pero si estoy en la tierra, no tengo que remar. Tengo que caminar, correr, saltar o quedarme quieta. Entonces, la confianza es lúcida, no es ciega, es lúcida. Por ejemplo, en el proceso del aprendizaje de Teresita, yo estaba muy lúcida, muy consciente. Veía las señales, confiaba en mi percepción, también confiaba en mi intuición. Pero yo observaba a esa personita que estaba creciendo. Escuchaba así, escribía así, resolvía la aritmética así. Por eso conté el caso de Nadia. Nadia aprendía en un contexto, no podía aprender en el teórico. Bueno, a ver, cuando somos adultos, ¿qué pasa? La teoría nos acompaña hasta un punto, después nos suelta y uno está indefenso, porque recitar teoría no nos colma, no calma la ansiedad, no nos resuena de vivir como totalidad, como una unidad y en relación, en relación. La esperanza despierta el lenguaje del amor. Totalmente, totalmente. Qué buena, qué buena la relación, porque yo no dije nada del amor, pero todo esto es amor. Cuando yo puedo escuchar a otro es un acto de amor, pero si lo escucho, ¿no? Porque, a ver, la escucha es esto, dejar que el otro me entre con sus significados, abrirme de manera que yo entre en el significado del otro. Y esto tiene implícito el silencio. El silencio es amor. Silenciarme es amor, es un acto de amor.
Está todo relacionado y todo podríamos hablarlo con una sola palabra. No dije amor, pero todo esto es amor. Eh, Preparar los talleres era amor, hacer los talleres era amor, preparar la merienda como lo hacían las madres era amor, todo. 45 niños con 2 maestras en la Pampa Argentina, había que tener mucho amor. La Pampa Argentina es húmeda, llueve todas las semanas, estábamos siempre con barro, es una escuela activa, no siempre se podía trabajar afuera. Y había que inventar cosas porque una escuela activa aprende haciendo, había que hacer siempre todos los días. La teoría era mínima, entonces la creatividad era constante. Entonces las 2 maestras que éramos a veces estábamos hasta la 1 de la mañana preparando las instancias de aprendizaje activo que iban a encontrar los niños al día siguiente. Alicia, hay una pregunta de Julio Valdés. ¿La esperanza está relacionada con el futuro? Claro, totalmente. El futuro que es ahora, porque es como daba el ejemplo de la mesa de la fraternidad. Me siento ahora. Yo los siento cercanos a todos ustedes, a los que preguntan, a los que intercambiamos y a los que estoy viendo y no viendo también, porque estoy abierta a lo que podemos compartir. Y ese es el futuro de la humanidad. Esas 3 cosas que nosotros practicamos en el conjunto variopinto de los talleres educativos del geriátrico, o sea, la plena diversidad, la diversidad, porque ahí estábamos todos, ese es el futuro. Entonces, lo que se generaba ahí de colaboración, de reciprocidad y de complemento, de complementarse permanentemente, ese es el futuro. Pero está ahora, empieza ahora. No puedo decir dentro de 10 años, dentro de 5 años, ahora cuando mejore las relaciones entre las distintas etnias, los distintos géneros, se va a llegar a esto o al otro. No, no, es ahora. Y ese futuro es el que me alimenta ahora. Y lo que me alimenta ahora alimenta el futuro. No creo ni en visiones, yo no estoy con visiones apocalípticas, ni con visiones negativas, ni con visiones demasiado optimistas. O sea que hay alguien que nos va a salvar. No es así para mí. Es lo que construimos entre todos, lo que vamos construyendo entre todos, día a día, comprensión a comprensión, conocimiento a conocimiento, abrazo a abrazo, unión a unión, integración a integración. Eso es lo que tenemos y eso es lo que va a ser el futuro. En 10 años, en 20 años, en lo que sea. Tampoco es creerse que uno determina todo, no, determina dentro de su ámbito, pero siempre es un aporte a la humanidad, que es esta la humanidad. ¿A dónde voy a ir a buscar la humanidad? A ver, es como si dijera, yo sé que el Amazonas existe, yo ya al Amazonas no llego, pero sé que existe, no puedo negar que no está el Amazonas porque yo no lo voy a ver. Entonces, yo tomé estas 2 palabras y las relacioné porque entiendo que tienen mucho que ver con el futuro. En ese sentido, ¿cómo nos educamos en el tema de la esperanza? Yo en lo personal, a mí me falta mucha esperanza, tengo muy poca. Por eso le consulto, ¿cómo nos educamos en esta cosa de la esperanza? ¿Cómo botamos estos muros que nos impiden
abrazar la esperanza en el fondo. Bueno, una parte de educarse es cambiar la sensibilidad. Nosotros vamos cambiando la sensibilidad no solo por la meditación y los temas que llevamos a la meditación, sino por observar el mundo sin juzgar. La forma más alta de la inteligencia humana, observar sin juzgar. Entonces, cuando yo observo, me llegan otras cosas a través de otros canales que no son la mente que hace juicios, la mente lógica, la mente que hace consecuencias, sino la intuición. Yo llego al otro, llego al corazón del otro. No llego a la mente por comprensión y por discusión y por opiniones. Llego al corazón del otro. Entonces, cuando el otro siente esa apertura, también esto de abrir el corazón, sacar de adentro, que no es confidenciarse. A veces las personas nos confundimos. Creemos que hacer confidencias, siento esto, siento el otro, hacer confidencias de la vida privada, como es la moda hoy, exponerse de lo privado, es realmente abrir, no, eso es exhibirse, eso es exhibirse, que es muy distinto. Abrir el corazón es hacer un campo resonante con la otra persona. Y ese es el campo de la esperanza, Francisco. Ese es el campo de la esperanza. Hacer un campo resonante con la otra persona, empezando con uno, después con otro, después con otro, después con la familia. Y así, y uno va encontrando esas resonancias. Pero si nosotros queremos y estamos siempre en el nivel de la opinión, de la superficialidad, por decirlo de alguna manera, de la superficialidad, qué comiste hoy, cómo te vestiste, de qué partido sos de fútbol, quién va a ganar, cuántos goles hizo Messi. Bueno, eso está bien, pero si no ahondamos, no llegamos a otros niveles y estamos ávidos de la espiritualidad. La espiritualidad, como nos decía don Santiago, es darle brillo a las cosas, hacerlas brillar, el brillo que tienen. Tiene brillo la libertad, tiene brillo la amistad, tiene brillo el brindarme a otro, el confiar tiene brillo, la esperanza tiene brillo. Yo creo que usted tiene mucha esperanza, por eso pregunta. Y bueno, estamos muy agradecidos y conmovidos con esta presentación. Creo que fue transformadora, conmovedora y que nos despierte los talentos y nos reconcilie con nuestras heridas y nuestros potenciales. Alicia, gracias. Muchas gracias a todos, muchas gracias María Marcela, Carlos Alberto, que también colaboró. Me alegro mucho que que hayamos compartido y todos creo nos llevamos un perfume, el perfume de la confianza y el perfume de la esperanza. Los llevo yo en mi corazón, los tengo presentes. Deseamos dejarles cordialmente invitados a nuestro próximo encuentro y por favor no olviden de compartir e invitar a sus familiares y amigos. Tengan todos muy buenas noches y muchas gracias.